no voy a volver. Tenía motivos muy fuertes para no hacerlo. Entonces le dije eso al Señor y el Señor desde el cielo, yo creo, dijo, ok, ¿quieres eso? Eso tendrás. Entonces estábamos tramitando nuestra visa de permanencia, de residencia en Colombia, vivíamos en Colombia entonces, y ya estaba casi todo hecho, faltaba solamente el permiso que me dé el director por una semana más. Me daba una semana más y lo tenía todo listo y me quedaba. Fui a pedirme mi permiso y el hombre me mira y me dice, así que necesita una semana más. Yo le digo, sí, por favor, porque él nos había dado muchas extensiones. Y me dijo, mire, no le voy a dar la semana más. ¿Por qué? Le dije, ya me dio varias y esta es la última y mi visa está todo listo, tengo trabajo, no voy a acercar. No se la voy a dar. Pero mi hijo es colombiano, que se quede el niño, usted váyase. Está loco, mi niño tiene 6 meses. No, usted no se queda. Y si me quedo ilegal, que lo agarro y lo deporto y nunca más puede entrar aquí a Colombia. Y me echó de Colombia. Cuando decidimos regresar, salimos, yo sentía la palma de una mano desde mi cintura hasta la nuca, como Dios diciéndome, ¿quisiste que te eche? Ahí va, hijo, fuera. Y me echaron. Y salí derrotado y humillado y viajamos por tierra 12 días desde Cali, Colombia, hasta La Paz, Bolivia. Y llegamos allá en una situación terrible. Pero Dios era un Dios misericordioso y nos tenía preparado trabajo. Encontré trabajo sin buscarlo, alguien me ayudó a conseguirlo y a la semana siguiente, el lunes, ya estaba trabajando. Me recibieron en la iglesia y así pasó el tiempo. Y un año más tarde, o 2 años más tarde, año y medio más tarde, 1 año y 8 meses más tarde, nació mi hija. Y nació una niña, esta vez fue mujercita. Y cuando ella nació, era una niña tan preciosa, tan linda, tan celestial, que arrancaba de mi corazón los sentimientos más nobles que podrían haber en una persona. Yo amé a esa niña por encima de todas las cosas excepto Dios. Mi esposa sabía que yo amaba a esa niña más que a mi niña. Mi hijo sabía que yo amaba a mi hija más que a él. Mi madre sabía que yo amaba a mi hija más que a mi madre. Yo amaba a esa niña más que a todas las cosas excepto Dios. Y cada vez que la miraba, la tenía en mis manos, esa niña tenía algo que yo me derretía. Y yo oraba de esta manera, le decía, Señor, me has dado el anhelo de mi corazón. Lo único que te pido es que me des fuerzas para criar a esta niña para ti. Probablemente va a tener una voz preciosa como la de su madre, va a cantar, así que la voy a preparar para el ministerio para que cante y ministre alabanzas para ti. La voy a criar para que te sirva, etcétera. Solo dame fuerzas, que no me enferme, que no me falte trabajo, que no me falte bendición para criarla a ella. El niño también va a recibir, pero a ella en especial. Esa era mi oración. Y el día que se case, que alguien se atreva a poner sus ojos sobre ella, va a tener que haber resucitado 7 muertos, fundado 10 iglesias, ungido, superungido, etcétera, etcétera. Así que hay del que ponga sus ojos sobre ella. Yo ya lo tenía planificado todo. Ella no necesitaba pensar, solo iba a caminar por todo lo que su padre iba a preparar para ella. Ese era el amor que yo tenía para ella. Y bueno, mi hijo era amado por su mamá, lo cual equilibraba las cosas, ¿verdad? Pasó el tiempo y cuando ella cumplió 1 año y 6 meses, 1 año y 8 meses, un día X, se enfermó. Le dio una pequeña diarrea que no era anormal en nuestro país. La llevamos al médico y me dice, sí, tengan más cuidado, hagan estas cosas, denle esta medicina. Le dimos la medicina. Perfecto, quedó sanita. Hicimos un viaje con el grupo de jóvenes que ministrábamos allá y estando en el viaje le volvió la diarrea. Dije, ay, no nos cuidamos, no cuidamos no sé, se reinfectó alguna cosa. Volvimos al regresar, la llevamos otra vez al médico y nos dijo, denle este otro medicamento y va a estar bien. Y se volvió a sanar
Y a los días otra vez la misma historia. Y volvimos a ir al médico y se convirtió en una ida y venida continuamente. Y le hacían análisis y no sabíamos qué es lo que pasaba, qué es lo que sucedía. Hasta que llegó un momento en que el médico nos dijo, bueno, hay que hospitalizarla porque no entendemos qué está sucediendo con ella, qué pasa con ella. La llevamos al hospital y ahí nuestra vida cambió completamente. Porque mi esposa tuvo que irse a vivir al hospital, yo quedé en casa cuidando del hijo, a la iglesia estaba creciendo, para entonces tendríamos unos 2,000, 3,000 personas en la iglesia, estábamos creciendo mucho, éramos 3 pastores principales, el ministerio estaba creciendo mucho, teníamos radio, televisión, la gente se convertía, los enfermos se sanaban, pero algo estaba pasando con la hija del pastor. No se sanaba, orábamos, ayunábamos, tuvimos mucha gente, muchos líderes, muchos ministros que tenían el don de sanidades comprobado, oraron por ellas, Gille Ávila, Benny Hinn, etcétera, habían unos viejitos, los Happy Hunters, ellos y una cantidad de gente oraron por mi hija, por mis hijos, y Dios no los sanó. Vamos a cortar la historia, es una historia larga. Cuando cumplió algunos de los meses de estar en el hospital, entró en una crisis muy fuerte. Y en medio de esa crisis tuvieron que llevarla a terapia intensiva. Ya no estaba hospitalizada, solo en una sala común, la llevaron a terapia intensiva. Y estando allí en terapia intensiva, ella fue perdiendo peso, perdió todo el cabellito, se enflaqueció horriblemente, su estomaguito se hinchó, parecía uno de esos niños del África. ¿Han visto esas fotos donde los niños están bien flaquitos y con su estómago así grande? Así estaba ella, pero era porque no se podría controlar la diarrea, los vómitos y todo ese procedimiento. Los médicos estaban locos, no sabían qué hacer con ella. Y en ese tiempo nosotros tuvimos varias crisis y varias experiencias. Para mí, en ese momento donde habla mi esposo, fue al cabo de 2 meses que yo, como me dijo, estaba viviendo prácticamente en el hospital, solo iba una vez por semana a casa, me daba un baño, me cambiaba y me llevaba ropa y ahí estaba todo el día con mi hija. Yo empecé esa prueba con mucha fe, con mucho entusiasmo, orando, proclamando la palabra. Como decía mi esposo, ya había la radio, por la radio se oraba todos los días, venían los pastores, nos visitaban, me mandaban paños ungidos, declaraba la palabra. Yo estaba segura que Dios iba a sanar a mi hija. Y no se complicó, estuvo más o menos como 2 meses en que sí fue deteriorándose un poquito, pero no fue la cosa seria. Pero justamente a los 2 meses ella tuvo una crisis y como dice mi esposo, la tuvieron que llevar a terapia intensiva al día siguiente. Pero esa noche que tuvo la crisis yo estaba ahí viéndola y orando. Y de pronto la niña empezó a llorar y empezó a gritar. Y bueno, era un viernes o sábado por la noche, no recuerdo bien. Entonces no estaban los médicos importantes, solo los residentes. Vinieron, la vieron, dijeron, señora, muy probablemente se le ha retorcido el intestino, necesita operación inmediata, vamos a llamar al cirujano, anestesista. Y empezó todo el correteo en el hospital y yo empecé a llorar porque la niña era un solo grito. No pudieron encontrar al anestesista, no pudieron encontrar al cirujano. Yo llamé a mi esposo, me dijo, enseguida voy para allá, pero no se pudo hacer nada esa noche porque no habían los médicos. Entonces le pusieron un antiespasmódico, la calmaron, la sedaron prácticamente. Y la niña quedó así hasta el día siguiente en que se iba a decidir. Pero para mí esa noche fue mi crisis de fe. Una de las crisis más fuertes que yo tuve en mi vida. Porque es verdad, antes de casarme yo le había servido al Señor, yo le entregué completamente mi vida.
y casada ya, estaba sirviendo en el ministerio